¿Alguna vez has cometido un error tan fuerte que sientes que no vas a poder volver a arreglar las cosas? Fíjate, Pedro, del cual habla la Biblia, negó a Jesús 3 veces en la noche más importante de la historia. Pero lo irónico es que Jesús lo puso a cargo del grupo de los discípulos. Esto te va a hacer cambiar tu manera de ver el fracaso y el error para siempre. Pedro era ese amigo que siempre habla antes de pensar. Pescador de profesión, impulsivo por naturaleza, con una personalidad que llenaba cualquier habitación. Su nombre original era Simón, pero Jesús lo llamó Pedro, que significa roca. Imagínate, le pones roca a alguien que es más bien como arena movediza cuando las cosas se ponen difíciles y complicadas. La familia de Pedro tenía una casa en Capernaum, un negocio de pesca, estaba casado, tenía tal vez una vida estable. Era el típico emprendedor que no necesitaba complicaciones, que más bien daba pasos al frente. Pero cuando Jesús apareció en su barca, le dijo, sígueme. Pedro lo dejó todo. Así de radical era la personalidad de Pedro. Desde el principio, Pedro fue el portavoz no oficial de los 12. Era el primero en hablar, el primero en actuar, el primero en cometer errores. Mateo capítulo 16, verso 16, dice que fue el primero en confesar a Jesús. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero 2 versículos después, cuando Jesús habló de su muerte, Pedro le dijo, de ninguna manera, Señor, esto no te va a suceder jamás. Jesús volteó, lo vio y le tuvo que decir, aléjate de mí, Satanás. ¿Te suena familiar? Eres ese el que siempre tiene la respuesta, el que toma la iniciativa, el que todos ven cuando hay que decir algo, pero también eres el que comete los errores más grandes delante de la gente. Llegamos a esa noche, la más oscura de Pedro. Jesús está arrestado. Todo se está desmoronando y una chica, una joven, le pregunta si él conoce a Jesús. El libro de Juan, capítulo 18, dice que Pedro respondió, no lo conozco. 2 veces más le preguntan lo mismo y 2 veces más Pedro niega conocer a Jesús. El hombre que había caminado sobre el agua, el que había dejado todo por seguir a Jesús, que había prometido morir por él, ahora actúa como si nunca hubiera existido. ¿Sabes qué es lo más devastador? Que el libro de Lucas, capítulo 22, dice que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Imagínate esa mirada, no de enojo, sino de tristeza, de compasión. Jesús lo observa y Pedro sale y llora amargamente. Aquí está el punto importante. En nuestra cultura actual, un error así, de esa manera, te marca para siempre. Una falla pública y ya eres la persona que falló y en quien nadie confía. Te etiquetan, te definen por tu peor momento y parece que nunca va a haber vuelta atrás. Pero Jesús, gracias a Dios, funciona diferente. Después de la resurrección, Juan capítulo 21, verso 15 al 17, Jesús se encuentra con Pedro y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación. Y 3 veces Pedro dice que sí. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Entiendes lo que está pasando? Jesús no está disculpando el fracaso de Pedro. Lo está transformando en lo que iba a ser para el liderazgo. Jesús no lo descalifica, más bien lo restaura. No lo reemplaza, lo restablece. El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 14, dice que Pedro se puso de pie con los 11 y predicó el sermón que cambió la historia. 3,000 personas se convirtieron ese día. El mismo Pedro que había negado a Jesús por miedo a una jovencita, hoy desafía a las autoridades religiosas, a las autoridades políticas más poderosas de ese tiempo. Eso es lo que necesitamos entender. Dios no está buscando las personas calificadas. Dios está buscando personas que reconozcamos nuestras fallas y estemos dispuestos a ser transformados por su gracia.
Nuestro peor fracaso puede convertirse en nuestra mayor credencial de acceso al liderazgo de Jesús. Cuando Pedro habla en Hechos capítulo 4, ante el mismo Sanedrín que condenó a Jesús, ya no es el Pedro impulsivo y temeroso, es el Pedro quebrantado, restaurado y empoderado por el Espíritu Santo. Su fracaso lo hizo más auténtico, más humano y más efectivo. Si sentimos que nuestro pasado nos descalifica para servirle a Dios, si creemos que nuestros errores son muy grandes, si pensamos que ya perdimos toda oportunidad, te tengo una buena noticia. Recuerda que uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva fue alguien que negó a Jesús 3 veces en el principio. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos a ser restaurados. Y nuestro fracaso no es el punto final de la historia, es el comienzo de nuestro testimonio de la mano de la gracia del Señor. Saludos, que tengas un excelente día.